Imagina que eres un pasajero en un vuelo comercial rutinario un caluroso día de verano. Es 31 de agosto de 1988 y estás sentado en tu asiento, ajustándote el cinturón mientras el avión se prepara para despegar desde el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, Texas, uno de los más concurridos del país. El zumbido de los motores comienza a llenar el aire, y sientes la aceleración al rodar por la pista. La nariz del avión se eleva con un leve tirón, pero algo parece no encajar. Un estruendo sutil sacude la cabina, y una sensación de inestabilidad te invade. ¿Qué podría salir mal en un vuelo aparentemente normal? Esta es la intrigante historia del vuelo 1141 de Delta Airlines, un suceso que te dejará sin aliento hasta el final. 31 de agosto de 1988. Aeropuerto de Dallas-Fort Worth, en Texas. Eran justo después de las 8 de la mañana, cuando los 101 pasajeros comenzaban a acomodarse en sus asientos a bordo de un Boeing 727 de Delta Airlines. Su destino era Salt Lake City, en Utah, a unas 2 horas y media de distancia. El avión había llegado de Jackson, Mississippi, esa misma mañana, y algunos de los pasajeros seguían a bordo para continuar su viaje hasta Utah. Varios de ellos eran familias regresando de vacaciones, mientras otros viajaban a Salt Lake City por negocios. Además, a bordo iban 4 miembros de la tripulación de cabina. El avión tenía 15 años de antigüedad y, salvo por un indicador de combustible que no funcionaba en el tanque principal número 1, el aparato parecía estar en buen estado. Sin que nadie lo supiera, sin embargo, el avión llevaba otro fallo en el sistema de advertencia de despegue, uno que tendría consecuencias terribles cuando el aparato comenzara su carrera de despegue. En la cabina de mando había 3 miembros de la tripulación de vuelo. Al mando se encontraba el capitán Larry Davis, de 48 años. Davis era un piloto altamente experimentado, que había estado en la aerolínea durante más de 20 años. En este tiempo, había acumulado más de 17,000 horas de vuelo en muchos aviones diferentes, incluyendo el Douglas DC-9 y el Lockheed 10-11. Estaba acostumbrado al 727 en este punto, habiendo acumulado más de 7,000 horas en este modelo. A su lado se encontraba el primer oficial, quien sería el encargado de monitorizar el vuelo. Se trataba de Kerry Wilson Kirkland, de 37 años, conocido entre sus amigos y colegas como Wilson. Había estado en Delta durante 9 años, y había acumulado unas 6,500 horas de vuelo totales, 4,000 de las cuales eran en el Boeing 727. Wilson había sido ingeniero de vuelo en el Boeing 727 hasta 8 meses antes. Ambos pilotos se conocían muy bien y estaban bastante cómodos volando juntos. El tercer miembro en la cabina de mandos era el ingeniero de vuelo Stephen Judd, de 31 años. Ex aviador naval, era nuevo en Delta Airlines, habiendo entrado en la compañía solo 7 meses antes. Tenía 3,200 horas de vuelo totales, 600 de las cuales eran en el 727. Antes del vuelo, los 3 pilotos estaban bien descansados y tenían historiales de vuelo limpios. Mientras aún estaban en tierra, los pilotos revisaron la información meteorológica de la ruta completa hasta Salt Lake City. El tiempo en Dallas estaba despejado y los vientos calmados. A todas luces, sería un día perfecto para volar, con una temperatura de 28 grados Celsius y visibilidad ilimitada. El único punto de nota que los pilotos conocían era que había aves en las cercanías del aeropuerto, un detalle que mencionaron pero no consideraron relevante. Una vez que todos estaban a bordo, las puertas se cerraron y el puente de embarque se retiró del avión. Justo antes de las 8 de esa mañana, el vuelo 1141 de Delta fue remolcado desde la puerta. Mientras dejaban la puerta de embarque, el capitán Davis les dijo a sus colegas que aún no había recibido su pago, y les preguntó si ellos habían recibido los suyos. Ellos respondieron que sí. Los pilotos continuaron discutiendo sobre salarios y ahorros mientras se completaba el pushback y mientras comenzaban a encender los 3 motores del avión. Tras una serie de accidentes catastróficos en los años 70, se introdujo una nueva regla en las cabinas de mando de aerolíneas a nivel mundial, conocida como la regla de la cabina estéril. Esta prohíbe a los pilotos hablar de temas no relacionados con el vuelo, desde el momento en que se encienden los motores, hasta que han ascendido por encima de los 10,000 pies, 3,048 metros.
El propósito de esta regla es asegurar que durante los momentos más ajetreados del vuelo, todas las conversaciones estén relacionadas con el vuelo. Esto permite que tareas importantes como las listas de verificación se realicen en un entorno libre de distracciones. Pero desde el primer momento en este vuelo, la tripulación del vuelo 1141 estaba incumpliendo esta regla. Una vez que los tres motores estaban encendidos, el primer oficial Kirkland solicitó autorización para el rodaje al controlador de tierra. Esa mañana, el vuelo 1141 se mantendría en la ruta de rodaje interior hasta llegar al umbral de la pista 18 izquierda, una de las dos pistas orientadas hacia el sur del aeropuerto. Era una mañana ajetreada en Dallas y los pilotos sabían que fácilmente podía pasar media hora antes de que fueran los primeros en la línea para el despegue. El ambiente en la cabina de mando era relajado, mientras la tripulación realizaba el rodaje hasta la pista. A pesar de que ahora se habían detenido y estaban siendo ignorados por el control de tráfico aéreo, los ánimos permanecían altos mientras bromeaban en la cabina. Curiosamente, hasta ese momento, de las dos listas de verificación que se habían completado, ninguna había sido solicitada por el capitán, sino por los otros dos miembros de la tripulación. Sin embargo, como piloto al mando en esta etapa, este era el trabajo del capitán. Esto apuntaba a un ambiente en la cabina de mando que iba más allá de la mera calma. Recientemente, Delta Airlines había sido auditada por la Administración Federal de Aviación, tras una serie de incidentes ampliamente publicitados involucrando errores de pilotos. En su auditoría, los inspectores notaron fallos en la comunicación, falta de coordinación y falta de disciplina en cabina entre las tripulaciones de vuelo. La FAA culpó a programas de entrenamiento inadecuados y manuales de tripulación, y notaron que la aerolínea no tenía un enfoque estandarizado hacia la gestión de la cabina de mando, sino que los capitanes eran más o menos libres para dirigir las cosas como quisieran. Aunque Delta había tomado medidas para rectificar algunas de estas deficiencias desde la auditoría, estos problemas estaban arraigados en la aerolínea, y no eran del tipo que se pudieran entrenar fácilmente. Lo que esto significaba para el vuelo 1141 era que el capitán había delegado la responsabilidad de las tareas de vuelo entre los tres miembros de la tripulación. El problema de eso es que cuando todos están al mando, nadie lo está. Pronto veremos cómo se desarrolló esta dinámica. Viendo lo largo que iba a ser este rodaje, el capitán Davis decidió ahorrar combustible apagando el motor número 3, el motor derecho del avión, y lo encendería de nuevo cuando fuera casi su turno para el despegue. Esto era un procedimiento estándar en Delta, y hoy en día, mantener un motor apagado durante el rodaje es incluso más común. Mientras operaban los dos motores, el ingeniero de vuelo pidió a los pilotos que reanudaran la lista de verificación de rodaje. Con esta lista, se aseguraron de configurar las velocidades de despegue, comprobar la presión de los altímetros, verificar que los instrumentos de vuelo funcionaran correctamente y que el estabilizador horizontal estuviera ajustado para el despegue. Esta era una lista de verificación bastante larga, pero llevaría más tiempo del normal terminarla, porque mientras los pilotos la llevaban a cabo, una de las azafatas entró en la cabina de mando para charlar. Estaba curiosa por los retrasos, y quería saber si los pilotos tenían idea de cuándo podrían despegar. Incluso con un tiempo de rodaje extendido, entrar en la cabina de mando estaba prohibido porque sin importar la duración, el rodaje sigue siendo una fase crítica del vuelo, sujeta a la regla de la cabina estéril. Sin embargo, al igual que los pilotos que estaban bien acostumbrados a la época anterior de la cabina estéril, la tripulación de cabina también estaba acostumbrada a entrar en las cabinas de mando para charlar, durante retrasos en tierra. Este miembro de la tripulación de cabina en particular había estado en Delta durante 30 años. Mientras el aparato avanzaba centímetro a centímetro por la ajetreada pista de rodaje, el primer oficial y la azafata de la tripulación de cabina comenzaron a charlar. La discusión abarcó desde preferencias en comida y bebida hasta las próximas elecciones presidenciales entre George Bush y Michael Dukakis. Los tres miembros de la tripulación participaron en la discusión, pero se desarrolló principalmente entre el primer oficial y la azafata que había entrado en la cabina de mandos. El capitán Davis pensaba que debido a que la velocidad era tan lenta en la pista de rodaje, esto no contaba como una fase crítica del vuelo, y por lo tanto permitió que la distracción continuara.
El ingeniero de vuelo Jude, que se mantuvo al margen de la conversación, continuó monitorizando el entorno del avión y su propio panel de instrumentos. Justo en ese momento, el primer oficial Kirkland hizo un comentario que pronto resultaría inquietante. En tono de broma, sugirió discutir los hábitos de citas de la tripulación de cabina, para que los medios tuvieran algo de qué hablar si el avión se estrellaba y se recuperaba la grabadora de voz. We forgot something on our first leg today. We forgot to discuss about the dating habits of our flight attendants so we could get it on the recorder, you know, in case we crashed and the media would have some kind of a juicy is that right? Oh, is that what they're looking for? Yeah, you know that Continental that crashed in Denver? Did you read that in the news? No, I didn't. Yeah, they were talking about the dating habits of one of the flight attendants. Had a real nice, I think she laughed, you know. Well, I think they have nothing on this. We got to leave something for our wife and children to listen to. El capitán entonces continuó discutiendo el accidente del vuelo 191 de Delta en Dallas, 3 años atrás. We were just talking yesterday, you know, about 191 seems to be the classic airline crash that the news media goes for every time, you know. And here... Aquel día, una serie de factores, en apariencia menores, comenzaron a alinearse para el vuelo 1141 de Delta. La tripulación, ajena a la cadena de eventos que se estaba poniendo en marcha, se preparaba para un despegue que pondría a prueba los límites de la aviación en una de sus épocas más desafiantes. En este punto, habían pasado casi 10 minutos desde que la azafata había entrado en la cabina de mandos, cuando el capitán se dio cuenta de que habían olvidado cambiar al siguiente controlador de tierra para las instrucciones finales de rodaje a la pista, y se lo hizo notar al primer oficial. Kirkland, admitiendo que se había distraído conversando con la azafata, se disculpó por el descuido. Inmediatamente después, sintonizó la frecuencia correcta y estableció contacto con el controlador. Una vez resuelto este punto, la conversación en la cabina se reanudó, pero esta vez el tema giró en torno a las aves que volaban en el exterior. Eran casi las 9 de la mañana y el avión era el cuarto en la cola para el despegue. El ingeniero de vuelo tomó la iniciativa y se dirigió a los pasajeros por megafonía para informarles de su posición, indicando a su vez a los auxiliares que aseguraran la cabina. Con esta acción, asumía en la práctica una de las funciones del capitán, al ser él quien instó al auxiliar de vuelo a abandonar la cabina de mando para preparar el avión para el despegue. Convencidos de que aún les quedaban entre 5 y 10 minutos de espera, la tripulación retomó las tareas pendientes con una calma engañosa. Cambiaron a la frecuencia de la torre, pusieron en marcha el tercer motor y el ingeniero de vuelo reinició la lista de verificación de rodaje que ya deberían haber completado. El primer oficial Kirkland respondió a las comprobaciones con normalidad. Los instrumentos de los motores estaban en orden. El sistema antihielo, desconectado. Creían tener tiempo de sobra para ponerse al día, pero después de media hora de espera, las cosas ahora iban a suceder muy rápidamente para el vuelo 1141. En ese momento el controlador vio una oportunidad para llevar el vuelo al frente de la cola y les dijo que se alinearan en la pista. Sin embargo, esto pilló a la tripulación de vuelo por sorpresa. Ahora tendrían que terminar tanto la lista de verificación de rodaje como la lista de verificación de antes del despegue cuando se hubieran alineado en la pista. Aquel instante representaba una encrucijada crítica. Era la oportunidad perfecta para que el capitán informara al controlador de que necesitaban más tiempo. Puede que la petición sonara extraña, casi absurda, después de media hora de rodaje, pero esos minutos habrían sido vitales. Sin embargo, en lugar de eso, los pilotos aceptaron las instrucciones del controlador para alinearse en la pista. Presionados por la falta de tiempo, el ingeniero de vuelo y el primer oficial repasaron a toda prisa los puntos finales de la lista de rodaje. El primer oficial respondió afirmativamente a las comprobaciones de arneses de hombros y controles de vuelo. Alerones 15-15-15, luz verde. Controles de vuelo comprobados. Instrumentos de navegación configurados. Apenas habían terminado la lista, cuando el ingeniero de vuelo Judd ya estaba iniciando la siguiente, la de prevuelo. Él y el capitán Kirkland la recorrieron a toda velocidad, casi atropellando los puntos.
la confirmación briefing de despegue completo sonó en la cabina, una afirmación que no se correspondía con la realidad pero que, en la prisa del momento, nadie cuestionó. Sin embargo, la realidad era que el briefing de despegue no se había completado, al menos no en los anteriores 30 minutos. Al omitir el briefing, el capitán eludía una de sus principales responsabilidades: garantizar que su equipo supiera exactamente cómo iban a ejecutar el despegue. Era su deber repasar con ellos todos los detalles críticos de la salida, ya fueran maniobras especiales antirruido, peligros conocidos, o cualquier otra variable inusual. De todos modos, los pilotos habían despegado de Dallas tantas veces que en esta ocasión pudieron dejarlo pasar. Pero el briefing de despegue no era lo único que se había dejado fuera. La lista de prevuelo incluía un paso crucial: la verificación de los flaps. Este punto obligaba a la tripulación a realizar una comprobación cruzada. No bastaba con mover la palanca, sino que debían confirmar en el indicador que los flaps, efectivamente, se habían extendido a la posición correcta para el despegue. La respuesta del primer oficial sonó correcta y profesional. Los flaps estaban configurados a 15 grados, pero la realidad era que no lo estaban. En la prisa por preparar el avión, no realizó la comprobación visual de los controles y los indicadores. En su lugar, simplemente recitó de memoria la respuesta correcta, la que había dado cientos de veces antes. Desafortunadamente, cambios recientes en los procedimientos de la compañía habían hecho este error incluso más fácil de cometer. Hasta 5 meses antes, el procedimiento dictaba que los flaps se debían extender inmediatamente después del encendido de los motores del avión. Esta era una regla clara y había poco margen para que los pilotos improvisaran. Pero entonces el procedimiento se cambió, permitiendo a los pilotos extender los flaps en cualquier momento después de dejar la puerta de embarque. Esto creó un área gris, ya que después de partir de la puerta, podía significar cualquier cosa hasta alinearse en la pista. Sin un punto establecido marcando sobre cuándo se deberían extender los flaps, una tripulación distraída como esta podía simplemente olvidar esta parte crucial de la configuración antes del despegue. Pero además no estaba claramente establecido cuál de los pilotos era el responsable de comprobar la posición de los flaps. En este mar gris de vaguedad, el vuelo 1141 se posicionó en la pista 18 izquierda de Dallas. Ahora, solo un último obstáculo se interponía entre la tripulación y un despegue sentenciado al fracaso. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo es posible que un error tan pequeño con una sola palanca pueda condenar a un avión entero? La respuesta se encuentra en la física del vuelo. La fuerza que eleva un avión, la sustentación, depende directamente de la velocidad. Los motores proporcionan el empuje, pero las alas necesitan que el aire fluya sobre ellas a gran velocidad para poder volar. Imaginemos una mano fuera de la ventanilla de un coche en movimiento. Si ponemos la mano plana, el aire apenas afecta, pero si la inclinamos un poco, el aire la empuja hacia arriba. El ala de un avión funciona igual. La velocidad que le dan los motores crea ese viento que la eleva. ¿Qué son los flaps? Son unas superficies en las alas, que actúan como curvar esa mano hacia abajo. De repente, la mano toma mucho más aire y es empujada hacia arriba con mucha más fuerza, incluso si el vehículo va más despacio. Los flaps hacen exactamente eso mismo en el ala, por eso son cruciales. Permiten generar la misma sustentación que se conseguiría a alta velocidad, pero a una velocidad de despegue mucho menor y más segura. Sin la ayuda de los flaps, la distancia de despegue requerida aumentaría de forma exponencial, superando con creces la longitud de la mayoría de pistas comerciales y llevando al avión más allá de sus límites operativos. Pero aquí es donde surge un problema. El ala de un avión comercial está diseñada para ser ultra eficiente en altitud de crucero, donde pasará el 99% de su vida útil. Para volar a gran velocidad, esta ala es relativamente delgada y con forma de flecha. Esta forma es perfecta para cortar el aire a 800 km por hora, pero es terriblemente ineficaz a las bajas velocidades de un despegue. Entonces, ¿cómo se puede generar la inmensa sustentación necesaria para elevar el avión si la velocidad es baja y el diseño del ala está optimizado para lo contrario? La solución es no tener un solo tipo de ala, sino un ala que pueda transformarse. Si la velocidad no es suficiente, la única opción es modificar el ala para que tome más aire,
aumentando su superficie y su curvatura. Los dispositivos que logran esto se conocen como flaps y slats. Se extienden desde los bordes de ataque y de salida del ala, aumentando su tamaño y dándole más curvatura. Con los flaps y slats extendidos, un avión puede elevarse mientras viaja a una velocidad mucho más lenta. A las 8:59, la torre dio luz verde al Delta 1141. El avión comenzó a avanzar, con sus alas configuradas para el vuelo de crucero, una forma completamente inadecuada para las bajas velocidades del despegue. Sin embargo, existía una última barrera de seguridad diseñada para evitar precisamente un error como este. El Boeing 727 está equipado con un sistema de aviso de configuración de despegue. Se trata de una alarma sonora que se activa en la cabina si los pilotos aplican potencia de despegue sin que el avión esté correctamente configurado. Este sistema vigila varios parámetros críticos: que los aerofrenos estén replegados, que el compensador del estabilizador esté en el rango correcto y, fundamentalmente, que los flaps estén extendidos. Un fallo en cualquiera de estos puntos dispara una señal inconfundible de que algo va mal. Pero esa mañana, cuando el capitán Davis avanzó las palancas de potencia, la alarma que debía salvarles no sonó. El 727 comenzó su carrera de despegue, lanzándose a ciegas por la pista. En la cabina, la tripulación era ajena a la doble traición, la de su propia memoria y la de los sistemas de seguridad del avión. Mientras el avión aceleraba por la pista y se aproximaba a los 150 km por hora, las llamadas se sucedían con una precisión ensayada. Potencia ajustada, parámetros correctos, confirmó uno de los pilotos. Velocidad subiendo en ambos lados, 80 nudos, respondió el otro. Cada llamada era un paso más en un procedimiento impecable que, sin saberlo, los llevaba directamente hacia el desastre. De repente, en medio de la rutina de llamadas, la mirada del ingeniero de vuelo se fijó en un detalle anómalo en su panel. El despegue es la fase del vuelo que más potencia exige. En condiciones adversas, como un día caluroso, los motores necesitan entregar su máximo rendimiento. Sin embargo, hay un sistema que les roba una pequeña pero valiosa fracción de su potencia: el aire acondicionado, que se alimenta del aire a presión que se purga de los propios motores. Para evitar que esta pérdida de empuje sea crítica, el 727 está equipado con un sistema de seguridad. Durante la carrera de despegue, este sistema corta automáticamente el flujo de aire a la cabina, garantizando que toda la potencia se destine a volar, y una luz en la cabina de mando confirma que el sistema está armado y vigilante. Pero esa mañana, mientras el avión aceleraba, el ingeniero de vuelo Judd se dio cuenta de que la luz que confirmaba el armado del sistema no estaba encendida. Resultaba extraño, ya que la aplicación de la potencia de despegue era el último requisito para activar el sistema, y el indicador debería haberse iluminado en ese preciso instante. Sin embargo, en la vorágine del despegue, con la velocidad aumentando rápidamente, Judd interpretó la anomalía no como una señal de alarma, sino como una simple peculiaridad. Fue un juicio de valor que duró apenas un segundo, pero cuyas consecuencias serían irreversibles. Pero la verdadera razón por la que la luz no se encendió era, por supuesto, que los flaps no estaban extendidos. Sin embargo, el ingeniero de vuelo no podía saberlo. En su mente, era un despegue normal en un día apacible, y el sistema automático de potencia era una salvaguarda para condiciones extremas, no para un vuelo como este, y por tanto lo descartó. A la velocidad de despegue, conocida como VR, el capitán comenzó a tirar suavemente de los mandos. El morro del 727 obedeció y comenzó a elevarse, pero el resto del avión se negó a acompañarlo. El capitán Davis continuó tirando de los mandos, pero las ruedas del tren principal seguían pegadas al asfalto, como si una fuerza invisible lo retuviera. Esa fuerza invisible era la falta de sustentación. Sin los flaps extendidos, el avión necesitaba mucha más velocidad para elevarse. El capitán Davis tiró con más fuerza de los mandos, mientras el avión avanzaba por la pista y la velocidad continuaba aumentando. Finalmente, cuando alcanzaron los 158 nudos, casi 300 km por hora, las ruedas principales dejaron el suelo, pero fue un despegue agónico, no limpio. Con el morro apuntando a 10 grados, la cola del fuselaje impactó contra la pista, lanzando una lluvia de chispas. Un estruendo metálico recorrió el avión,
sobresaltando a pasajeros y pilotos. Nadie en la cabina entendía lo que acababa de ocurrir. Justo cuando el avión se acababa de separar del suelo, una violenta sacudida se apoderó de la cabina. Era el stick shaker, el agitador de la palanca de mando. Las palancas de ambos pilotos comenzaron a vibrar frenéticamente, una advertencia inequívoca y brutal. El avión estaba al borde de una entrada en pérdida. Si no conseguían bajar el morro inmediatamente para ganar velocidad, las alas dejarían de generar sustentación y el avión caería sin control. La lucha por mantener el avión en el aire era desesperada. En un instante, el ala derecha perdió sustentación momentáneamente, provocando que el avión se escorara violentamente hacia ese lado. La punta del ala impactó contra el asfalto, arañando la pista en una lluvia de chispas, antes de que el capitán Davis, a base de puro reflejo, lograra nivelar la aeronave. Pero el instinto, en una situación como esta, puede ser un traidor. Presa del pánico, Davis tiró de los mandos con más fuerza, elevando aún más el morro. Con un ángulo de ataque tan extremo, el aire ya no fluía de forma limpia hacia los motores. Privados de un flujo estable, los motores fallaron, provocando una serie de violentas explosiones y llamaradas por la cola. El primer oficial Kirkland, viendo las alarmantes fluctuaciones de potencia en los instrumentos, llegó a una conclusión que, en apariencia, era lógica: un fallo de motor. Este diagnóstico parecía encajar perfectamente con todos los síntomas: la incapacidad para ascender, la violenta entrada en pérdida y el alabeo incontrolado. Sin embargo, este era un diagnóstico erróneo. Los motores no eran la causa, habían funcionado a la perfección hasta que el extremo ángulo de ataque los ahogó. Sin los flaps extendidos, el avión no podía ascender, y al forzarlo, los pilotos estaban provocando el fallo secundario de los motores. Cegados por la tensión del momento, la idea del fallo de motor se ancló en la mente de los pilotos. Una vez convencidos, su atención se centró en un problema que no existía, impidiéndoles ver la simple verdad. Pero a pesar de todo, aún tenían una oportunidad de salvar el vuelo. Todo lo que el capitán necesitaba hacer era bajar el morro para ganar velocidad y permitir que el avión finalmente ascendiera. Pero el capitán Davis, presa del pánico y luchando contra un avión que no entendía, hizo exactamente lo contrario. Mantuvo el morro hacia arriba, agravando la pérdida. Con el avión oscilando de forma errática a pocos metros del suelo, se aferró a los mandos, intentando desesperadamente mantener el control. Para su horror, la tripulación de vuelo vio que justo al final de la pista, a 300 metros, se alzaban las antenas del sistema de aterrizaje. El primer oficial Kirkland tomó el micrófono para intentar lanzar una última llamada de auxilio a la torre de control, pero el silencio fue su única transmisión. Antes de que pudieran intentar una última y desesperada maniobra, el ala derecha impactó con una de las antenas. El metal rasgó el depósito de combustible y el ala estalló en una bola de fuego. Inmediatamente, el avión comenzó a rodar a la derecha, estrellándose contra el terreno solo 22 segundos después de haberse elevado por primera vez. El impacto fue devastador. El avión rodó sobre sí mismo y se partió en pedazos. Milagrosamente, las 108 personas a bordo sobrevivieron al impacto inicial, pero la tragedia aún no había terminado. Un virulento incendio se desató tras el choque, cobrándose la vida de 14 personas, 12 pasajeros y 2 tripulantes de cabina. La investigación se centró en 2 preguntas clave. La respuesta a la primera de ellas, ¿qué había fallado?, fue resuelta rápidamente. Los datos de vuelo y las conversaciones en cabina eran inequívocos. La tripulación había intentado despegar sin extender los flaps. Esto llevó directamente a la segunda y más compleja pregunta: ¿por qué no se activó la alerta de aviso de despegue? El sistema de aviso de despegue debería haber alertado a los pilotos en el instante en que empujaron las palancas de potencia, pero la alarma permaneció en silencio. Entender el porqué de ese silencio se convirtió en el principal objetivo de la investigación. La respuesta al silencio de la alarma se encontraba en lo más profundo del sistema. Los investigadores descubrieron que varios contactos eléctricos, concretamente los que conectaban el sistema a las palancas de potencia, estaban corroídos. La corrosión provocaba un fallo intermitente. La alarma, simplemente, a veces funcionaba y a veces no. La tripulación del Delta 1141 tuvo la terrible mala suerte de que, en su despegue, no lo hiciera.
Este alarmante descubrimiento llevó a la Administración Federal de Aviación, FAA, a emitir una directiva urgente: inspeccionar los casi 1.200 Boeing 727 que operaban en todo el mundo. Los resultados fueron inquietantes. Se encontraron 35 fallos en la flota, y de ellos, 12 eran idénticos al que había condenado al vuelo 1141. Para solucionar el fallo técnico, la FAA emitió 2 recomendaciones clave. Primero, que la alarma de despegue leyera la potencia directamente de los parámetros del motor y no de la posición de las palancas. Segundo, se impusieron inspecciones mucho más frecuentes al sistema, cada 200 horas de vuelo. Pero el fallo de la alarma, aunque crítico, no era más que el último eslabón de la cadena. Al fin y al cabo, estos sistemas son la última línea de defensa, diseñados para actuar cuando los procedimientos y las personas ya han fallado. Por eso, el verdadero y más duradero legado del Delta 1141 reside en el campo de los factores humanos. El accidente sirvió como un duro recordatorio de la importancia de la regla de la cabina estéril, llevando a una aplicación mucho más estricta. Además, se revolucionó la formación en gestión de recursos de tripulación. Se establecieron protocolos claros sobre la delegación de tareas para eliminar cualquier ambigüedad en la cabina, y se introdujeron módulos específicos para entrenar a los pilotos contra los peligros de la distracción. Gracias a las lecciones aprendidas en tragedias como esta, la cultura de la seguridad en la aviación cambió para siempre. A las lecciones humanas se han sumado importantes innovaciones tecnológicas. En aviones modernos como el Boeing 787, las listas de verificación son ahora electrónicas. Aparecen en una pantalla, y el sistema impide físicamente que un punto se marque como completado si los sensores del avión no confirman que la acción se ha realizado correctamente. La combinación de estos cambios culturales y tecnológicos ha transformado la seguridad aérea. Al reforzar cada fase del vuelo, y no solo la configuración de los flaps, se han evitado no solo accidentes idénticos al del Delta 1141, sino toda una gama de incidentes causados por errores de procedimiento. Este es el gran legado del vuelo 1141. Sin embargo, la lucha contra el error humano nunca termina. La prueba más trágica de ello es un accidente sorprendentemente similar, que ocurrió 20 años después, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en 2008. Si quieres conocer esa historia, te dejo el vídeo sobre el accidente de Spanair aquí en pantalla. Y si te ha gustado este análisis, no olvides dejarme un comentario y suscribirte para ver el próximo caso. La noche había caído sobre Puerto Plata, en la costa norte de la República Dominicana, mientras la pista del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, aún húmeda por la lluvia intermitente, reflejaba la tenue iluminación de los focos cuando un Boeing 757 despegaba hacia el Atlántico. A bordo, 189 personas iniciaban un largo vuelo de regreso a Europa, pero pocos segundos después de abandonar el suelo, mientras el avión continuaba su ascenso, comenzaron a activarse alertas en la cabina y los sistemas automáticos se desconectaron. Los controles de vuelo no respondían como era de esperar, y los intentos de corrección manual parecían inútiles. Cada segundo, la situación se volvía más confusa y tensa y los datos que ofrecía el avión no eran coherentes. La tripulación, incapaz de interpretar con claridad lo que ocurría, perdía el control de la aeronave. El ascenso se transformó en una lucha contra lo desconocido, con el morro del avión cada vez más elevado, la velocidad incierta y una cadena de decisiones que no lograban contener el deterioro de la situación. Esta es la historia del vuelo 301 de Virgin Air. 6 de febrero de 1996. Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, Puerto Plata. El aeropuerto se encontraba en plena operación cuando comenzó a correr la noticia entre los pasajeros. Su vuelo hacia Alemania había sufrido un nuevo retraso. La espera ya se había alargado durante varias horas y muchos de ellos, en su mayoría turistas alemanes y polacos, mostraban signos evidentes de cansancio e impaciencia. Las vacaciones en el Caribe habían llegado a su fin, pero aún no sabían cuándo podrían regresar a casa. El avión inicialmente asignado para cubrir el vuelo era un Boeing 767, pero una avería técnica lo había dejado fuera de servicio.
La falta de repuestos en el aeropuerto imposibilitó cualquier solución inmediata, por lo que la compañía dominicana Alas Nacionales, responsable del vuelo charter, recurrió a Birgener, una aerolínea turca con la que colaboraba regularmente. Desde Turquía, Birgener respondió que tenía otro avión disponible en Puerto Plata, un Boeing 757, que se encontraba estacionado allí desde hacía más de 2 semanas. La aeronave, con matrícula TC-GEN, tenía 12 años de antigüedad y estaba equipada con 2 motores Rolls-Royce RB 211535 E4. Había sido fabricada en 1983 y alquilada a Birgener desde 1993. Según el registro de mantenimiento, acumulaba 29.269 horas de vuelo y había realizado 6.140 ciclos de despegue y aterrizaje. Aunque días antes se le había efectuado una prueba de motores en tierra con resultado satisfactorio, el informe no incluía mención alguna a la instalación de cubiertas protectoras en los motores, ni en las sondas Pitot, elementos clave para garantizar la fiabilidad de los sistemas de medición de velocidad, cuando el avión permanece inactivo durante largos periodos. La reactivación del avión generó otro contratiempo adicional. La tripulación originalmente asignada había superado sus límites de actividad legal, por lo que fue necesario convocar de urgencia a otro equipo de vuelo. 3 pilotos turcos, todos en días de descanso, fueron llamados y se presentaron en el aeropuerto pasadas las 10 de la noche, junto a una nueva dotación de cabina. El comandante designado para el vuelo era el capitán Ahmet Erdem, de 62 años, con una experiencia acumulada de 24.750 horas de vuelo, de las cuales 1.875 correspondían al Boeing 757. Había volado previamente en aviones como el Boeing 727, Boeing 707, DC-8 y Boeing 767, y aunque disponía de una amplia trayectoria, no había volado en los últimos 9 días. Se unió a Birgener tras ejercer como comandante en Turkish Airlines. A su derecha se sentaba el primer oficial Aykut Gergin, de 34 años, con 3.500 horas de experiencia total, pero con tan solo 71 en el Boeing 757, lo que indicaba que acababa de completar su transición a este modelo. Su formación como copiloto en este avión había finalizado el 28 de enero de ese mismo año, apenas una semana antes del vuelo. En el asiento central, en calidad de observador y piloto de relevo, viajaba el capitán Mulis Evrenesoglu, de 51 años, con 15.000 horas de vuelo, de las cuales 121 eran en el Boeing 757. Aunque también tenía experiencia en el Boeing 767, su familiaridad con el 757 era reciente. Todos los pilotos habían recibido su entrenamiento en centros externos, concretamente en la Pan Am International Flight Academy, en Estados Unidos. En aquella época, Turquía aún no exigía la formación formal en gestión de recursos de cabina, CRM, ni los procedimientos específicos ante indicaciones de velocidad no fiables formaban parte estándar del adiestramiento. Esto resultaría crucial más adelante. Mientras los técnicos realizaban las últimas tareas de puesta a punto, la nueva tripulación comenzó a revisar el plan de vuelo. El itinerario incluía una primera escala en Gander, Canadá, seguida de una segunda en Berlín-Schönefeld, y finalmente el destino principal, Frankfurt, Alemania. Las condiciones meteorológicas eran moderadamente favorables: chubascos dispersos, nubes fragmentadas y algo de actividad eléctrica hacia el sur, aunque sin riesgo inmediato para la ruta prevista. Una vez completados los chequeos y con la cabina configurada, el embarque comenzó en torno a las 11 de la noche. A bordo subieron 176 pasajeros y 13 tripulantes, la mayoría deseando únicamente volver a casa tras una larga espera. Lo que ninguno de ellos sabía, ni en tierra ni en cabina, era que algo aparentemente insignificante ya había comenzado a marcar el destino del vuelo. Un componente esencial del sistema de velocidad podría haber quedado comprometido durante los días que la aeronave permaneció aparcada, expuesto al clima tropical y a amenazas invisibles, un problema que, en ese momento, todavía nadie había detectado. A las 23:42 de la noche, hora local, el vuelo 301 de Birgener recibió autorización para despegar desde la pista 8 del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón. Aún seguía lloviznando, con un viento constante del este-sureste a unos 10 nudos. Las luces del aeropuerto se reflejaban en el asfalto húmedo,
mientras el Boeing 757 completaba los últimos procedimientos previos al despegue. En la cabina, el capitán Ahmed Erdem asumió el control como piloto al mando, el primer oficial Aykut Yergin como piloto monitor, mientras en el asiento central, el capitán de relevo Mulis Evrenesoglu observaba los procedimientos, aún fuera de turno, pero atento. Mientras los pilotos terminaban de configurar la aeronave para el despegue, todo parecía desarrollarse con normalidad. Los motores respondían con la potencia esperada, y el avión comenzó a acelerar por la pista. Al alcanzar los 80 nudos, aproximadamente 148 km por hora, un punto clave en el que ambos pilotos deben verificar que sus indicadores de velocidad coincidían, el primer oficial anunció la suya en voz alta. Fue entonces cuando el capitán notó algo extraño. Su velocímetro no mostraba ninguna lectura. El capitán, instintivamente, respondió afirmando que todo estaba en orden, pero enseguida corrigió informando que su indicador de velocidad permanecía en blanco. El primer oficial revisó sus propios instrumentos y confirmó que, en su lado, los datos eran correctos. El velocímetro marcaba 120 nudos, unos 222 km por hora, y seguía aumentando. En ese momento, el capitán se enfrentó a una decisión crítica. Podía interrumpir el despegue de inmediato, mientras aún quedaba suficiente pista para frenar con seguridad, o podía continuar con la maniobra, confiando exclusivamente en los datos del primer oficial, ya que sus propios instrumentos seguían sin funcionar. Finalmente, eligió seguir adelante, asumiendo el riesgo de continuar con una indicación parcial en un momento clave del vuelo. Pocos segundos después, el avión comenzó a elevarse. Una vez en el aire, el capitán ordenó subir el tren de aterrizaje. Inmediatamente, el primer oficial confirmó y ejecutó la orden. En apariencia, todo parecía estar bajo control, pero era una falsa sensación de normalidad. El Boeing 757 ascendía sobre la costa norte de la isla, adentrándose en la noche sobre el Océano Atlántico. Los sistemas automáticos seguían operativos, y el capitán solicitó activar el modo LNAV, una función que permite al avión seguir de forma automática la ruta programada en el sistema de navegación. Justo entonces, su indicador de velocidad, que antes estaba en blanco, empezó a mostrar una lectura ascendente. El capitán pensó que el sistema había recuperado la funcionalidad. Lo que el capitán no sabía era que esa lectura no correspondía a una velocidad real. Su tubo pitot estaba completamente obstruido, y el aire atrapado en su interior se expandía con el ascenso. Sin recibir presión dinámica del exterior, el instrumento no medía velocidad, sino que reaccionaba de forma similar a un altímetro, y la cifra que mostraba su pantalla era una ilusión. Mientras tanto, el copiloto seguía con lecturas coherentes. Su velocímetro reflejaba la aceleración lógica del ascenso, y por el momento, ambos indicadores parecían coincidir, lo que reforzó la falsa percepción de que el problema había desaparecido. La tripulación continuó con los procedimientos. Se replegaron los flaps y se inició la configuración para el ascenso hacia el nivel de crucero. Pero entonces comenzaron a aparecer las primeras señales de advertencia. En el sistema EICAS surgieron dos mensajes: Mach Airspeed Trim y Rudder Ratio. Ambos sistemas dependen de lecturas precisas de velocidad, y ante la discrepancia entre los datos del lado izquierdo y derecho, dejaron de funcionar con normalidad. Se encendió la alerta general, y una alarma sonora retumbó en la cabina, indicando que algo no estaba funcionando como debía. El capitán expresó en voz alta que algo no iba bien, mientras el primer oficial, sin darle mayor importancia, respondió haciendo referencia al siguiente punto de navegación. La desconexión emocional de ambos con las alertas fue el primer síntoma de una tripulación superada por una situación que todavía no terminaba de manifestarse por completo. 20 segundos más tarde, el capitán expresó su preocupación al detectar un comportamiento anómalo en los instrumentos. El primer oficial comprobó su propio indicador y confirmó que la velocidad en su lado era notablemente baja, 200 nudos, unos 370 km por hora, y descendiendo. La discrepancia entre ambas lecturas era cada vez más evidente. Hasta ese momento, el ascenso había sido estable, pero ahora la aeronave comenzaba a perder potencia, y la tripulación aún no lo percibía. La velocidad real estaba cayendo con rapidez, aunque los instrumentos del capitán sugerían lo contrario. El sistema automático, guiado por esa lectura errónea, comenzó a elevar progresivamente el morro,
bajo una lógica equivocada. Intentaba reducir una velocidad que en realidad no existía. Nadie en cabina había identificado la naturaleza exacta del problema, ni mencionó que los datos podían ser erróneos, ni consideró que se trataba de una velocidad no fiable. Tampoco se plantearon desconectar los sistemas automáticos y estabilizar el avión manualmente. Mientras tanto, la aeronave continuaba aumentando su ángulo de ascenso. El sistema automático, guiados por datos falsos, seguía elevando el morro del avión. En los instrumentos del capitán, la velocidad indicaba que todo iba bien, pero en los del primer oficial estaba descendiendo cada vez más. A las 23:45, el vuelo 301 de Virgin Air alcanzó los 6.688 pies de altitud, unos 2.000 metros. El ascenso continuaba, pero algo en el comportamiento del avión empezaba a resultar inverosímil. En el lado del capitán, el indicador de velocidad había superado los 350 nudos, 650 km/h, una cifra que no era compatible con la actitud de ascenso pronunciado, ni con la configuración limpia de la aeronave. La lógica indicaba que esa velocidad era imposible. En el lado del primer oficial, sin embargo, la lectura de velocidad seguía cayendo rápidamente. La incoherencia entre ambos sistemas era evidente. Poco después, se activó la alarma de exceso de velocidad. El sonido estridente llenó la cabina y activó otra advertencia visual. El capitán, confundido por los datos que tenía frente a él, ordenó detener el aviso. Rápidamente uno de los tripulantes desconectó el disyuntor correspondiente. Pero silenciar aquella alarma también significó, de forma indirecta, descartar su posible veracidad. Esa decisión marcaría un antes y un después. Casi al mismo tiempo, el capitán decidió reducir la potencia de los motores, ya que pensaba que la aeronave estaba acelerando en exceso, pero en realidad ocurría lo contrario. La velocidad real caía con rapidez, y la energía disponible para mantener el vuelo comenzaba a agotarse. El piloto automático seguía activo y operaba en base a datos erróneos que procedían del lado izquierdo. Estaba conectado al Flight Control Computer central, que tomaba como referencia los instrumentos del capitán. Según esa lectura, la velocidad seguía aumentando, así que el sistema respondió elevando aún más el morro para intentar corregir lo que interpretaba como una velocidad excesiva. A las 23:46, se activaron 4 tonos de alerta, seguidos del stick shaker, el sistema vibratorio del mando que avisa de una inminente entrada en pérdida. El avión había alcanzado un ángulo de ascenso de 18 grados, mientras su velocidad aerodinámica real se situaba ya por debajo del mínimo necesario para sostener el vuelo. La tripulación escuchó la alarma, pero no reaccionó según el procedimiento. El piloto automático permaneció activado durante unos segundos más, hasta que se desconectó de forma automática al no poder compensar la actitud de vuelo. Mientras tanto, la palanca de mando temblaba, advirtiendo que el avión estaba a punto de entrar en pérdida. A pesar de todo, nadie aplicó el protocolo, que era bajar el morro, aumentar potencia y recuperar el control manual. Los 3 pilotos, ahora completamente sumidos en la confusión, discutían sobre lo que estaban viendo en sus pantallas. El capitán preguntó si el sistema automático seguía activo, y el primer oficial confirmó que se había desconectado. Aún así, el capitán volvió a cerrar los gases, lo que redujo aún más la potencia disponible, justo en el peor momento posible. A medida que el ángulo de ataque aumentaba, el flujo de aire sobre las alas se volvió insuficiente. El avión ya no volaba y comenzaba a caer. El piloto de refuerzo, desde el asiento central, intentó llamar la atención sobre el horizonte artificial, el único instrumento que en ese momento ofrecía una imagen real de lo que estaba ocurriendo. Dijo, ADI, una referencia directa al Attitude Director Indicator, el instrumento clave que mostraba que el avión se encontraba en un ascenso excesivo, con pérdida de control de actitud y de velocidad. Pero la advertencia fue vaga, insuficiente, y pasó casi desapercibida. Mientras tanto, el avión descendía cada vez más deprisa, con el morro elevado y sin sustentación efectiva. Ninguno de los pilotos consiguió identificar de forma clara el problema. Una pérdida inducida por una lectura errónea de velocidad, provocada por un bloqueo total del tubo pitot izquierdo, que suministraba los datos al capitán y a todos los automatismos conectados a su lado. A pesar de que tanto el velocímetro del primer oficial como el indicador de velocidad de reserva mostraban datos coherentes entre sí,
Nadie en cabina dio el paso lógico de desconectar los sistemas, estabilizar el morro, mantener potencia y pilotar el avión manualmente con los parámetros básicos de actitud y empuje conocidos para esa fase del vuelo. En su lugar, siguieron intentando interpretar los mensajes del sistema, mientras la aeronave perdía altitud a un ritmo cada vez más alarmante. La pérdida ya era total, pero la tripulación aún no lo sabía. El Boeing 757 ya no ascendía, había perdido empuje, había perdido velocidad y, lo más grave, había perdido el control. La tripulación, sin saberlo con certeza, pilotaba un avión en pérdida completa, que comenzaba a descender con el morro aún en alto y sin ninguna sustentación efectiva. A las 23:46 y 25 segundos, la aeronave descendía a través de los 5.900 pies, unos 1.800 metros sobre el nivel del mar. El indicador de velocidad del capitán seguía marcando valores excesivos, mientras el del primer oficial descendía a niveles peligrosos. La discrepancia era cada vez más evidente, pero en lugar de confirmar cuál de las fuentes era fiable, los tres pilotos se perdieron en una discusión caótica sobre los sistemas automáticos, el piloto automático y los instrumentos que tenían delante. Durante varios segundos, la aeronave comenzó a oscilar lateralmente, con balanceos suaves pero cada vez más marcados hacia ambos lados. A pesar de esa aparente estabilidad momentánea, la situación seguía siendo crítica. El morro continuaba elevado, los motores no entregaban suficiente potencia, y la velocidad real ya estaba por debajo del umbral necesario para mantener el vuelo. El avión se mantenía en el aire por inercia, pero el margen de control era prácticamente inexistente. El piloto de refuerzo volvió a llamar la atención sobre el horizonte artificial, pero de nuevo, sin una instrucción clara. Los pilotos miraban los instrumentos, pero no sabían en qué confiar. La situación se volvía cada vez más confusa, y la carga mental en cabina aumentaba segundo a segundo. En ese momento, el avión comenzó a caer con más rapidez. La actitud era incoherente con lo que indicaban algunos instrumentos, y los intentos de corrección eran erráticos. A 5.000 pies de altitud, unos 1.500 metros, el primer oficial seleccionó el modo Altitude Hold, intentando estabilizar el avión. Pero el piloto automático ya no estaba conectado, y el cambio no tuvo un efecto real. Poco después, la aeronave giró bruscamente hacia la derecha y la inclinación superó los 30 grados, provocando que la caída se volviera más pronunciada. El capitán, visiblemente desbordado, preguntó qué estaba pasando, mientras intentaba corregir la actitud con los controles. La velocidad de descenso superaba ya los 6.000 pies por minuto, más de 1.800 metros por minuto. La cabina seguía sumida en el caos, mientras los tres pilotos alternaban comandos contradictorios, sin una dirección clara. En plena caída, el capitán ordenó aumentar la potencia mientras empujaba las palancas hacia adelante. El primer oficial, visiblemente desorientado, preguntó si debía reducir la potencia, justo en el momento en que el capitán intentaba hacer lo contrario. La falta de coordinación reflejaba que ya no había una comprensión común de lo que estaban intentando hacer. Los motores respondieron correctamente, sin embargo, debido a la inclinación extrema del avión, el flujo de aire hacia el motor izquierdo se volvió inestable. Esa alteración provocó un compresor stall, una interrupción repentina del flujo dentro del motor que redujo de forma drástica su empuje. Mientras tanto, el motor derecho continuó funcionando con normalidad, lo que generó una fuerza desigual en ambos lados del avión. Combinado con la pérdida aerodinámica y los mandos erráticos de los pilotos, el desequilibrio resultante terminó de desestabilizar la aeronave. La aeronave comenzó a girar sobre su eje longitudinal. Entró en barrena, una rotación descontrolada con el morro apuntando hacia abajo y una caída sostenida. Se encontraba a 3.500 pies de altitud, unos 1.000 metros, descendiendo a más de 10.000 pies por minuto, más de 3.000 metros por minuto. Desde el asiento central, el capitán de refuerzo intentó intervenir con una instrucción directa al comandante, pidiéndole que elevara el morro. Sin embargo, la advertencia no fue acompañada de ninguna acción concreta. En medio del caos, la reacción no llegó a materializarse. Los dos pilotos principales, paralizados por el pánico y sin comprensión clara de la situación, comenzaron a gritar preguntas sin respuesta. La alarma del sistema GPWS comenzó a sonar. En los últimos segundos, el avión en caída libre,
mantenía un ángulo de cabeceo hacia abajo de más de 30 grados, con una velocidad horizontal y vertical totalmente desequilibradas. Nadie logró coordinar una acción clara. Ninguno asumió el control total, y lo más crítico es que en ningún momento se aplicó el procedimiento de recuperación ante pérdida. La cabina estaba desbordada y ya no había margen para el error. Finalmente, a las 23:47 y 26 segundos, hora local, el vuelo 301 de Virgin Air impactó contra las aguas del Océano Atlántico, a unos 20 kilómetros de la costa norte de República Dominicana. En ese momento, la aeronave se encontraba en una actitud de cabeceo de menos 34,3 grados, con una inclinación lateral de 34,6 grados hacia la izquierda. La velocidad horizontal era de 255 nudos, unos a 470 km por hora, mientras que la vertical ya superaba los 183 km por hora. El golpe fue brutal, y el avión se desintegró al hacer contacto con el mar. Ninguna persona a bordo sobrevivió. Las 189 vidas, 176 pasajeros y 13 tripulantes, se perdieron en el acto. El radar de vigilancia de Puerto Plata había perdido el contacto con el vuelo. La última señal clara se había registrado a 7.200 pies de altitud, unos 2.200 metros, pocos segundos antes del impacto. No se había emitido ninguna llamada de emergencia. Para los controladores, el avión simplemente había desaparecido. Durante las primeras horas, no se activó ninguna alerta inmediata, ya que en esa zona del Atlántico era común experimentar interrupciones en las comunicaciones por radio. Solo cuando se confirmó que no había llegado al siguiente punto de control aéreo, se encendieron las alarmas. Poco después de la medianoche, se inició una operación de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades dominicanas, la Fuerza Aérea y los servicios marítimos. Se movilizaron aviones, helicópteros y embarcaciones civiles y militares. La zona de búsqueda abarcaba un área amplia al norte de la isla, pero la ausencia de una señal de emergencia dificultó enormemente la localización precisa. A la mañana siguiente, comenzaron a aparecer restos flotando en el mar. Maletas, restos de asientos, objetos personales y parte del fuselaje. Algunas latas de bebida, completamente aplastadas por la presión del impacto, fueron encontradas a más de 15 kilómetros. Las operaciones de rescate se transformaron rápidamente en tareas de recuperación, mientras la esperanza de encontrar supervivientes se desvaneció por completo. 2 días después del accidente se abandonó la búsqueda de personas con vida. En paralelo comenzaron los esfuerzos por localizar los restos sumergidos y las cajas negras. La profundidad en la zona del impacto era de unos 7.200 pies, unos 2.200 metros, lo que obligó a recurrir a tecnología submarina avanzada. Se desplegaron vehículos operados por control remoto y equipos especializados en localización acústica. El 28 de febrero de 1996, tras 22 días de búsqueda, se localizaron los registradores de vuelo en el lecho marino. Ambos dispositivos, la grabadora de datos de vuelo, FDR, y la grabadora de voces en cabina, CBR, se recuperaron en buenas condiciones, pese a la profundidad. Los análisis posteriores confirmaron una verdad perturbadora. El avión había sufrido una pérdida total de sustentación, inducida por una lectura errónea de velocidad, causada por un bloqueo completo del tubo pitot izquierdo, el que alimentaba los instrumentos del capitán. Aunque no se recuperó físicamente el tubo, los datos mostraban un patrón idéntico al de un bloqueo absoluto. La causa más probable, aunque no verificada, fue la presencia de un nido de avispa alfarera, un insecto común en climas tropicales, conocido por construir sus nidos en pequeños conductos expuestos. Los sistemas de navegación, los motores y la estructura del avión no presentaban fallos previos al impacto. Fue la confusión en cabina, la falta de reconocimiento del problema y la ausencia de una respuesta adecuada, lo que llevó a la tragedia. El vuelo 301 había terminado en silencio y con él una lección que la aviación no tardaría en enfrentar. En paralelo, comenzaron los esfuerzos por localizar los restos sumergidos y las cajas negras. La profundidad en la zona del impacto era de unos 7.200 pies, unos 2.200 metros, lo que obligó a recurrir a tecnología submarina avanzada. Se desplegaron vehículos operados por control remoto y equipos especializados en localización acústica.
El 28 de febrero de 1996, tras 22 días de búsqueda, se localizaron los registradores de vuelo en el lecho marino. Ambos dispositivos, la grabadora de datos de vuelo, FDR, y la grabadora de voces en cabina, CBR, se recuperaron en buenas condiciones, pese a la profundidad. Los análisis posteriores confirmaron una verdad perturbadora. El avión había sufrido una pérdida total de sustentación, inducida por una lectura errónea de velocidad, causada por un bloqueo completo del tubo pitot izquierdo, el que alimentaba los instrumentos del capitán. Aunque no se recuperó físicamente el tubo, los datos mostraban un patrón idéntico al de un bloqueo absoluto. La causa más probable, aunque no verificada, fue la presencia de un nido de avispa alfarera, un insecto común en climas tropicales, conocido por construir sus nidos en pequeños conductos expuestos. Los sistemas de navegación, los motores y la estructura del avión no presentaban fallos previos al impacto. Fue la confusión en cabina, la falta de reconocimiento del problema y la ausencia de una respuesta adecuada, lo que llevó a la tragedia. El vuelo 301 había terminado en silencio, y con él, una lección que la aviación no tardaría en enfrentar. El vuelo 301 de Virgin Air duró apenas 5 minutos. 5 minutos en los que una aeronave completamente operativa pasó de un despegue normal a una pérdida irrecuperable. La causa no fue una tormenta, ni un fallo estructural, ni un sabotaje. Fue un tubo pitot bloqueado, un sistema automático mal guiado y una tripulación sin herramientas suficientes para entender lo que ocurría. Pero más allá de lo técnico, este accidente dejó al descubierto algo aún más importante, que la formación, la coordinación y la capacidad de actuar con calma bajo presión son tan vitales como el propio estado del avión. Desde entonces, se revisaron protocolos, se reescribieron manuales, se reforzó la formación en cabina y se desarrollaron procedimientos claros para responder a situaciones donde lo esencial, como saber a qué velocidad se vuela, puede volverse incierto. Nada podrá devolver las 189 vidas que se perdieron esa noche. Pero lo que sí podemos hacer es seguir aprendiendo, comprender lo que ocurrió, preguntarnos cómo reaccionaríamos nosotros. Porque cada tragedia deja un rastro de preguntas, y también un legado de respuestas. Esta es la historia del vuelo 301 de Virgin Air. Si esta historia te ha parecido interesante, si te ha hecho reflexionar, o si simplemente te gusta entender el porqué detrás de lo que ocurre en la aviación, espero al menos haberme ganado tu suscripción. Aquí sigo contándote historias reales, con el máximo respeto y rigor. Y si este caso te ha resultado impactante, no puedes perderte lo que ocurrió años después con el vuelo 447 de Air France, una tragedia que también comenzó con algo tan simple como una lectura de velocidad errónea, y que acabó con otro avión en el océano. Puedes verlo aquí mismo.